Bien, jóvenes, les doy la bienvenida a esta nueva clase de física de quinto año. Vamos a estar entrando con el objetivo de redes eléctricas. Específicamente, vamos a trabajar en esta parte con las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff son dos: la ley de los nudos y la ley de las mallas. Vamos a irles explicando qué es un nudo, qué es una malla, para que puedan ir sabiendo de qué estamos hablando cuando estemos resolviendo los ejercicios. Fíjense, una red eléctrica sencilla sería algo así como esto, ¿ok? Donde a cada porción de esa red nosotros lo vamos a considerar una malla. Entonces, este circuito que se ve aquí sería una malla. Este otro circuito que está pegado al otro, este otro circuito que se ve aquí, sería otra malla. Entonces, este circuito eléctrico, esta red eléctrica está formada por dos mallas. Malla 1, malla 2. Ahora, ¿qué es un nudo? Un nudo es aquel punto en donde convergen o salen distintas intensidades de corriente. Por ejemplo, esto es un nudo, porque si de aquí viene una intensidad de corriente, esa intensidad de corriente se va a bifurcar aquí, se va a separar en una corriente que va a circular hacia este lado y otra corriente que va a circular hacia este otro lado. Esto también es un nudo, porque si viene de aquí una corriente y llega hasta este punto, hasta este nudo, y de aquí viene otra corriente y llega hasta este punto, hasta este nudo, esas dos corrientes se unen y van a formar una sola corriente que va a circular por este lado. ¿Ok? Esto no es un nudo porque aquí estaría circulando una sola corriente, la corriente que viene desde aquí, que estaría circulando por toda esta parte de esta malla. ¿Sí? Esto tampoco es un nudo, ni esto, porque allí estaría circulando una sola corriente. O sea, la misma corriente que entra a ese punto es la misma corriente que sale de ese punto. Por lo tanto, eso no es un nudo. Esto sí es un nudo, porque de aquí entra una corriente y salen dos corrientes distintas. Esto también es un nudo, porque aquí entran dos corrientes distintas y sale una sola. ¿Okay? Así para que sepan diferenciar. Esto sería un nudo, aquel punto de donde convergen o se separan las corrientes eléctricas, ¿sí? Y esto es una malla, que es una porción de la red eléctrica que tiene forma de circuito. Aquella forma que produce un circuito, esa es la forma más sencilla de decirlo. Esto sería la malla 1, esto sería la malla 2. Todo esto es una red que está formada por dos mallas. Ok, esperemos que eso haya quedado claro, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo cuáles son las leyes de Kirchhoff. La primera es la ley de los nudos. La ley de los nudos dice que en una red la suma de las intensidades de las corrientes que llegan a un nudo es igual a la suma de las intensidades de las corrientes que parten de él. Lo mismo que habíamos dicho acá. Si aquí entra una intensidad que circula por aquí y llega hasta este nudo, aquí esa corriente se va a separar en dos corrientes. Pero ¿qué va a suceder en el otro nudo? Que estas dos corrientes que se separaron aquí van a dar la vuelta por ese circuito, ¿sí? Y van a volver a converger aquí y van a formar una sola corriente. Entonces, a eso es a lo que se refiere la ley de los nudos. La corriente que entra a un nudo tiene que ser igual a las corrientes que salen de ese nudo. Ok, eso con respecto a la ley de los nudos. La ley de las mallas. ¿Qué dice la ley de las mallas? En una malla, la suma algebraica de los productos de las resistencias por las intensidades que pasan por ellas es igual a la suma algebraica de las fuerzas electromotrices en la misma malla. Ok, ustedes saben que en un circuito eléctrico nosotros tenemos resistencias, ¿sí? Y podemos tener un generador o una pila que sea lo que me produzca la diferencia de potencial que haga que circule una corriente por ese circuito. Entonces, la multiplicación de las intensidades de la corriente por todas las resistencias que estén en ese circuito, en esa malla, tiene que ser igual a la suma de las fuerzas electromotrices que estén presentes en esa malla. Por ejemplo, aquí en esta malla, en la malla 1, tenemos dos fuerzas electromotrices.
Aquí tenemos dos generadores o dos pilas que me están produciendo diferencia de potencial que hace que circule corriente a través de esto, a través de este circuito, a través de esta malla. ¿Ok? Entonces, la suma de la multiplicación de las intensidades de la corriente por las resistencias tiene que ser igual a la suma de las fuerzas electromotrices. Ok, quizás cuando se dice así con palabras suene un poco enredado, un poco no, bastante enredado suena. Entonces vamos a intentar hacerlo con un ejercicio para irles aclarando un poco este asunto. Vamos con este ejemplo que dice resuelva la red de la figura, que es esta figura que tenemos acá. Nos estamos dando cuenta de que tenemos una pequeña red, ¿sí?, que está formada por dos mallas. Ok, entonces nosotros vamos a completar ese dibujo. Esta figura es la que me está dando el ejercicio. Nosotros entonces vamos a completarlo. ¿Cómo lo completamos? Vamos a ir viendo cuál va a ser el sentido que van a tener las corrientes eléctricas que van a estar pasando por esta red, ¿sí? Y cuál va a ser su sentido. Para nosotros poder determinar cuál es el sentido de la corriente, nos vamos a fijar en las pilas o en los generadores que tengamos allí. Nos damos cuenta que en este generador o en esta pila se representa una lámina más larga que la otra. Generalmente la lámina más larga es la que tiene signo positivo y la lámina más corta es la que tiene signo negativo. Quiere decir que la corriente va a ir circulando desde arriba hacia abajo, desde el polo positivo hacia el polo negativo, ¿sí? Entonces en este caso la corriente circula hacia abajo y representamos esta flechita para nosotros guiarnos y saber hacia dónde se va a estar dirigiendo la corriente. Vamos con esta otra pila, este otro generador que tenemos acá. Vemos que el polo positivo, la lámina más larga, está abajo y que el polo negativo, la lámina más corta, está arriba. Quiere decir que si la corriente se mueve del polo positivo al polo negativo, la corriente va a ir circulando hacia arriba, ¿sí? Representamos entonces la flechita que me indica que aquí la corriente va hacia arriba. ¿Qué me está indicando esto? Que hay una corriente que va así y sigue esta dirección. Aquí viene hacia abajo, aquí da la vuelta y vuelve a venir por aquí hacia arriba, llega a esta dirección, se mueve acá hacia abajo y así va circulando esa corriente por este circuito. ¿Ok? Y en esta otra pila, en este otro generador que tengamos acá, vemos que el polo positivo, la lámina más larga, está arriba y el polo negativo, la lámina más corta, está en la parte de abajo. Quiere decir que la corriente aquí circula de polo positivo a polo negativo, circula de arriba hacia abajo. Representamos aquí la flechita y nos damos cuenta que ocurre algo parecido que en la primera malla. Aquí la corriente viene en esta dirección, aquí da la vuelta y sube para continuar su recorrido por ese circuito. ¿Ok? Bien, ¿qué sucede? Que como aquí tenemos una corriente, ¿sí?, al llegar a este punto, a este nudo, que lo vamos a llamar nudo A, al llegar a este punto vemos que de este conductor salen dos conductores. ¿Qué quiere decir esto? Que esta corriente se va a separar en dos corrientes. Aquí tenemos una corriente que la vamos a llamar corriente 1 o intensidad 1, ¿sí?, que se va a separar en dos corrientes, la corriente 3 y la corriente 2. Esta corriente 3 recorre toda esta parte de este circuito hasta llegar a este nudo, que lo vamos a llamar nudo B. Y desde el nudo B hasta el nudo A, esto corresponde a la intensidad 1. Desde B hasta A circula la intensidad 1. ¿Por qué? Porque la intensidad 2, ¿sí?, que es una parte que se separó de la intensidad 1, viene, recorre aquí, da la vuelta y se vuelve a unir con la intensidad 3. Es decir, que si la intensidad 1 generó la intensidad 3 y la intensidad 2, cuando ellas den la vuelta, la intensidad 3 y la intensidad 2 se van a unir y van a volver a generar a la intensidad 1. Quiere decir que en esta porción de esta malla está actuando es la intensidad 3
en esta porción de esta otra malla está actuando es la intensidad 2, mientras que en esta porción de esta malla está actuando es la intensidad 1. Ok, representamos entonces cuáles son los puntos en donde van a estar, o cuáles son las partes de ese circuito en donde van a estar actuando cada una de las intensidades. Entonces ya sabemos que como la corriente circula de esta forma, ¿sí? Por cómo están dispuestos nuestros generadores, nuestras pilas en esa malla, sabemos que la intensidad 2 va a correr en este sentido. Como según la orientación que tienen aquí nuestros generadores, los que producen la diferencia de potencial, ¿sí? La intensidad 2 va a correr en este sentido, ¿sí? Y según lo que vemos aquí, en esta porción de este circuito, la intensidad 1 va a correr en este sentido. Espero que eso haya quedado claro, muchachos. Entonces, una vez que representamos las intensidades, hacia dónde se dirigen, fíjense que aquí representamos que la intensidad 2, representamos aquí una flechita, indicando que esa intensidad 2 va en este sentido, siguiendo el movimiento que debería darles los dos generadores que están aquí. Aquí la intensidad 2 le pusimos esta flechita que indica que esta intensidad 2 se mueve en este sentido, siguiendo, ¿sí?, el patrón que me indica los generadores, las fuerzas electromotrices que se están produciendo acá. Entonces le colocamos la flechita a intensidad 2, intensidad 3 e intensidad 1, que sabemos que se produce hacia arriba por lo que ya les había explicado de los generadores, ¿okay?, que producen la diferencia de potencial y generan que la intensidad vaya del polo positivo hacia el polo negativo. Entonces la intensidad 1 aquí va hacia arriba, en esta porción, la intensidad 1 va hacia arriba, la intensidad 3 sigue esta dirección y la intensidad 2 sigue esta dirección. Nosotros para hacer nuestros cálculos vamos a tomar una consideración que va a ser constante. A las mallas les vamos a generar el sentido de las agujas del reloj, lo vamos a considerar como positivo. Entonces a esta la vamos a llamar malla 1, a esta la vamos a llamar malla 2. Entonces todo lo que tenga el recorrido del sentido de las agujas del reloj vamos a considerarlo como positivo. Todo lo que tenga el sentido de las agujas del reloj vamos a considerarlo positivo. Bien, vamos entonces ahora, ya que completamos la malla con las consideraciones que nosotros sabemos de las redes eléctricas, vamos a empezar a aplicar las leyes de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff es la ley de los nudos. Vamos a comenzar con el nudo A. En este nudo A, nosotros vemos que entra la intensidad 1 y que sale la intensidad 2 y la intensidad 3. Entonces nosotros decimos que en el nudo A, ¿qué ocurre en el nudo A? Entra la intensidad 1 y esa intensidad 1 tiene que ser igual a la suma de la intensidad 2 más la intensidad 3, que son las que salen, ¿sí? ¿Qué ocurre en el nudo B? Vamos ahora con el nudo B. En el nudo B, la intensidad 2 y la intensidad 3 entran, se suman entonces y producen a la intensidad 1, que va en esta dirección. ¿Okay? Entonces, en el nudo A entra I1, salen I2 e I3, y del nudo B entran I2 e I3 y sale I1, que eso es lo que se está diciendo aquí. Pero si ustedes se fijan, prácticamente esto es lo mismo. I1 es igual a I2 más I3, y aquí estamos diciendo que I2 más I3 es igual a I1. Es prácticamente lo mismo, solamente que está escrito en distinto orden, pero es la misma ecuación. Entonces, una vez que hemos aplicado la ley de los nudos, vamos a establecer que esto va a ser nuestra ecuación 1. Esta es la primera ecuación con la que nosotros vamos a estar trabajando para resolver las mallas, para resolver nuestro circuito. Okay. Ya aplicamos la ley de los nudos. Vamos ahora con la ley de las mallas. ¿Sí? La ley de las mallas me había dicho que la suma algebraica de las multiplicaciones de las intensidades
por las resistencias que están en la malla es igual a la suma de las diferencias de potencial que están en esa misma malla. ¿Cómo se calcula eso? Que se oye complicado. Ok, entonces vamos allá. Vemos que aquí tenemos la intensidad 1 en esta porción, por lo que ya les había dicho. Y 1, intensidad 1, recorre hasta aquí. Y en este nudo se separa en intensidad 3 e intensidad 2. Entonces vamos a comenzar con la malla 1, que es la de este lado, ¿sí? Primero vamos a estar trabajando con la intensidad 1, que sabemos que va desde el nodo B hasta el nudo A. Y como la intensidad va hacia arriba, ¿sí? La intensidad va hacia arriba por la que ya les habíamos dicho del polo positivo y negativo de ese generador, de esa pila, ¿sí? Vemos que esa intensidad va en sentido contrario al de la manecilla de las agujas del reloj, que nosotros establecemos como positivo para nuestra malla. Esta consideración siempre es constante, que las agujas del reloj, la dirección de las agujas del reloj va a ser positiva. Como la intensidad va en sentido contrario al de las agujas del reloj, ¿sí? Entonces la intensidad 1 la vamos a considerar como negativa, menos intensidad 1. Y eso lo vamos a multiplicar por todas las resistencias que estén presentes en esa parte del circuito en donde actúa la intensidad 1. La intensidad 1 actúa en esta parte del circuito. Entonces, ¿cuáles son las resistencias que están allí? Aquí está la resistencia de 2 ohmios más la resistencia interna que tiene esta pila, que es de 0,1 ohmios. ¿Sí? Ya se acabó la intensidad 1, o sea, me refiero que ya no hay más resistencias que nosotros podemos ver aquí en esta parte del circuito. En esta parte del circuito solamente hay dos resistencias, la de 2 ohmios y la de 0,1 ohmios. Entonces cerramos nuestro paréntesis y nos vamos con la otra sección de esta malla 1, que la otra sección es esta que tenemos acá. En esta sección, ¿cuál es la intensidad que está actuando? Es la intensidad 3. Y como la intensidad 3 sigue esta dirección, se va hacia la izquierda, tiene sentido contrario a las manecillas de las agujas del reloj que nosotros habíamos establecido como positivo. Por lo tanto, la intensidad 3 se va a considerar negativa. ¿Por qué se considera negativa? Repito, porque va hacia la izquierda y las manecillas de las agujas del reloj indican que debería ir hacia la derecha para ser considerado positivo. Como no va hacia la derecha, va en sentido contrario, va hacia la izquierda, se considera negativo. Y se multiplica por todas las resistencias que estén presentes en la parte del circuito en la que actúa la intensidad 3. ¿Cuáles son los elementos que están o las resistencias que están en la parte del circuito donde actúa intensidad 3? Esta resistencia de 0,2 ohmios y esta resistencia, la resistencia interna de la pila, y esta resistencia que es de 3 ohmios. ¿Hay alguna otra resistencia? No, ya se acabaron todas las resistencias, porque estas que están aquí, estas ya fueron trabajadas con la intensidad 1. Estas no trabajan con la intensidad 3, sino con la intensidad 1. Como esas fueron todas las resistencias que estaban en esa porción del circuito, cerramos nuestro paréntesis. Y ya no hay más parte del circuito, más parte de la malla. O sea, esta parte con la intensidad 3 y esta parte con la intensidad 1. Entonces ya ahí cerramos nuestra malla, colocamos el signo igual y vamos a ver cuáles son las fuerzas electromotrices que están presentes en esa malla. Aquí vemos que tenemos una pila con una fuerza electromotriz de 5 voltios. Pero este generador, esta pila que está aquí, genera un sentido de corriente hacia arriba. Como la intensidad se dirige hacia arriba, y nosotros habíamos dicho que consideramos positivo lo que va en el sentido de las manecillas de las agujas del reloj, y el sentido de las manecillas de las agujas del reloj me indica que positivo debería ser hacia abajo, entonces estos 5 voltios los consideramos negativos. Vamos a ver qué sucede con el otro generador que está presente en la malla 1. ¿Sí? Aquí tenemos otro generador, pero esto está en la otra malla, entonces esto no lo vamos a tocar. Vamos a tocar son estos dos que están en la malla 1. Ya vimos que para esto colocamos negativo
En esto la circulación de la corriente es hacia abajo y las manecillas de las agujas del reloj que nosotros establecimos que debería ser lo positivo, me indica que aquí la corriente debería estar yendo hacia arriba para ser considerada positiva. Y como no va hacia arriba, sino hacia abajo, entonces esta diferencia de potencial se considera también negativo. De esta consideración que hicimos acá, entonces sacamos esta ecuación. 2 más 0,1 por menos i sería 2,1 y 1. Aquí 0,2 más 3 por menos y 3 sería menos 3,2 y 3. Y eso es igual a menos 5 voltios menos 10 voltios menos 15 voltios. Y esta sería nuestra ecuación 2. Esto tienen que hacerlo con mucho cuidado. Revisar bien cuáles son las resistencias que hay. Acordarse que en cada generador hay una resistencia interna que también tiene que incluirse en los cálculos. Bien, ya terminamos entonces con la malla 1. Vamos a ver qué sucede con la malla 2, esta malla que tenemos acá. Okay. Para la malla 2, vemos que aquí tenemos la intensidad 2, que sale del nudo A y llega hasta el nudo B. Entonces, en toda esta sección, nosotros vamos a hacer la multiplicación de la intensidad 2 por las resistencias que estén presentes allí. La intensidad 2 va dirigida hacia la derecha. Y vemos que sigue el mismo sentido de las manecillas de las agujas del reloj. Entonces ahí la intensidad 2 se considerará como positiva. Abrimos paréntesis y sumamos todas las resistencias que estén presentes en esa malla. Aquí hay una resistencia interna de 0,3 ohmios y hay una resistencia de 4 ohmios. Y vemos que en esta parte del circuito en donde actúa la intensidad 2 ya no hay más resistencia. Entonces cerramos nuestro paréntesis y vamos con esta otra parte del circuito y sabemos que en esta parte del circuito la intensidad que actúa es la intensidad 1. Entonces ya abrimos intensidad 1, la intensidad 1 que va hacia arriba y para esta malla vemos que cumple con el sentido de las manecillas de las agujas del reloj que dice que para esta parte del circuito debería ser positivo lo que va hacia arriba, ¿sí? Y como esta intensidad 1 va hacia arriba, se considera positiva. Y sumamos todas las resistencias que estén presentes en esta porción del circuito en donde actúa la intensidad 1. ¿Cuáles son las resistencias que están actuando allí? Bueno, esta resistencia interna de este generador, que es 0,1 ohmio, más esta otra resistencia, que es de 2 ohmios. Son solamente esas dos resistencias que están allí, entonces aquí cerramos nuestro paréntesis. Y eso va a ser igual a las diferencias de potencial, a las fuerzas electromotrices que estén presentes en esa malla. Aquí tenemos esta malla que es de 20 voltios, ¿sí? Y ella produce una corriente, una circulación de corriente hacia abajo, que sigue el mismo sentido de las manecillas de las agujas del reloj, por lo tanto estos 20 voltios se consideran positivos. Y vamos con la otra, la otra fuerza electromotriz que está presente aquí, que es esta de 5 voltios, produce una corriente, una circulación de corriente hacia arriba, entonces sigue la orientación o el sentido de las manecillas de las agujas del reloj, por lo tanto se considera como positiva. Aquí tenemos entonces los 20 voltios y los 5 voltios, los dos son positivos. Aquí sumamos estas expresiones que tenemos aquí dentro de los paréntesis. Entonces 0,3 más 4 por I2, eso es 4,3 I2, más 0,1 más 2 multiplicado por I1 sería 2,1 I1, igual a 20 voltios más 5 voltios, 25 voltios. Y esta sería nuestra ecuación 3. Entonces, la ecuación 1 la sacamos de cuando aplicamos la ley de los nudos. La ecuación 2 la sacamos de cuando hicimos el estudio de la malla 1. Y la ecuación 3 nosotros la obtuvimos cuando hicimos el estudio de la malla 2. ¿Qué ocurre entonces acá? Fíjense. Unimos la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3, las colocamos las tres juntas
Estos fueron los que nos dio. Entonces, esos fueron los valores que nosotros obtuvimos acá. Y los vamos a ir agrupando. I1 menos I2 menos I3 igual a 0. ¿Por qué colocamos así? Porque este I2 y este I3 que estaban de este lado positivo, los pasamos hacia acá como negativo. Y si pasamos todo esto hacia este primer miembro, de este lado no quedó nada. Por eso aquí se considera como 0. En esta otra ecuación, aquí tenemos I1, aquí tenemos I3, no hay I2. Por lo tanto, en la porción donde está I2 lo vamos a dejar en blanco, o también pudiéramos escribir más 0 y 2. ¿Para qué nosotros hacemos esto? Porque estamos formando tres ecuaciones con tres incógnitas para poder aplicar sistemas de ecuaciones, ¿sí? Y nos vamos a resolver utilizando el método de Cramer. Vamos a estar utilizando las determinantes, ¿sí? Nuestro sistema de ecuación nos quedó así: I1, I2, I3. Acuérdense de cuando nosotros estábamos trabajando con las reglas de Cramer, con resolver sistemas de ecuaciones por determinante, nosotros trabajábamos con X, Y y Z. Aquí nosotros vamos a estar trabajando con I1, I2, I3, pero es el mismo principio. Okay. ¿Qué nosotros hicimos acá? Vamos a ir intentando aclarar. Acuérdense que escribimos los coeficientes que tienen I1, I2 e I3. Aquí, ¿cuál es el coeficiente de I1? El coeficiente es el número que acompaña a I1, el número que está adelante de I1, de la intensidad 1. ¿Qué número acompaña la intensidad 1? 1. Entonces, en esta columna, la columna de la intensidad 1, para esta fila, corresponde el número 1. En la intensidad 2 y en la intensidad 3, ¿qué número lo acompaña? Menos 1 y menos 1. Colocamos entonces aquí menos 1 y menos 1. Y vemos que esa ecuación me dice que es igual a 0. Entonces aquí en el resultado colocamos 0. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Escribiendo todos los coeficientes que acompañan a I1, I2 e I3. Acuérdense que tenemos que agrupar I1 con I1, I2 con I2, I3 con I3. Vamos con esta segunda ecuación. Aquí I1 está acompañado por menos 2,1. Entonces, en donde corresponde a I1, escribimos menos 2,1. Aquí en I2 no hay I2. Entonces aquí corresponde 0. El coeficiente es 0. Para I3 el coeficiente es menos 3,2. Porque aquí me dice que hay menos 3,2 y 3. Y eso es igual a menos 15. Entonces aquí en el resultado escribimos menos 15. Bien. Y para esta tercera ecuación que tenemos 2,1 y 1, 3,4 y 2, 0 y 3. Tenemos 2,1 y 1, 4,3 y 2, 0 y 3. Y eso es igual a 25, que es lo que nos dio por acá el resultado de esa ecuación. Ok, perfecto. Aunque ustedes ya deberían saber esto, porque esto lo vimos anteriormente en un objetivo de matemática de quinto año. Se nos formó entonces esta matriz, ¿sí? Esta matriz con esta matriz resultado. Acuérdense que para resolver los sistemas de ecuaciones utilizando la regla de Cramer, si nosotros queremos hallar el valor de la primera incógnita, o sea de I1 en este caso, nosotros vamos a escribir aquí esta matriz, pero sustituyendo la columna de la incógnita que queremos calcular. O sea que esta columna yo no la voy a escribir. Voy a escribir es la columna resultado. Fíjense que esta matriz que colocamos acá es esta misma, pero en vez de esta columna tiene esta columna. 0, menos 15, 25. Y estas dos, si son estas dos que tenemos acá. ¿Por qué hicimos esto? ¿Por qué quitamos la columna de I1? Porque yo quiero calcular el resultado de I1, de la intensidad 1. Eso para la parte de arriba. En la parte de abajo sí se coloca esta matriz tal cual como la tenemos aquí.
Existen distintos métodos para resolver las determinantes. Ustedes utilizan el que más les guste. A mí particularmente me gusta este método, donde se repiten las dos primeras columnas y se multiplican las diagonales principales, diagonales que van desde arriba hacia abajo, que contengan tres elementos. Entonces aquí multiplicamos 0 por 0 por 0, eso nos da 0, menos 1 por menos 3,2 por 25, eso me da más 80. Aquí tenemos menos 1 multiplicado por menos 15 multiplicado por 4,3, eso me da 64,5. ¿Sí? Se multiplican los signos y se multiplican las cantidades, muy pendientes de eso. Una vez que se acabaron las diagonales principales que tengan tres elementos, se coloca el signo menos, se abre paréntesis y vamos a trabajar con las diagonales secundarias, las que van desde abajo hacia arriba, que contienen tres elementos. Aquí vemos que esta multiplicación da 0, esta multiplicación da 0 y esta multiplicación da 0. Se cierra paréntesis. Lo mismo se hace en la parte de abajo. Ya ustedes saben cómo se hace esto, ¿sí? Se hacen las multiplicaciones, se multiplican los signos, las cantidades y vemos cómo nos va quedando. Para este caso, intensidad 1, aquí en la parte de arriba, nos dio 144,5 menos 0. Esta suma es 144,5, esto es 0. Esta suma nos dio 15,75 menos este menos de aquí de la fórmula. Y esta suma me dio menos 13,76. Menos por menos, aquí se hace más. 144,5 menos 0 es 144,5. ¿Sí? Y sumamos estos dos números que tenemos acá, 15,75 más 13,76, eso me da 29,51 y dividimos estas dos cantidades y me da que la intensidad 1 es de 4,89. Ya entonces tenemos el resultado de nuestra intensidad 1. Para calcular la intensidad 2, entonces nosotros nos vendríamos acá, copiamos esta matriz, pero sustituimos ya no la columna de la intensidad 1, porque la que yo voy a calcular ahora es la de la intensidad 2. Entonces esta columna es la que yo voy a cambiar por la matriz resultado. Entonces escribo esta matriz, la escribo acá, pero cambio la columna de I2 por estos valores. Y abajo no hace falta que vuelva a hacer esto, porque ya yo calculé aquí abajo y sé que ahí abajo da 29,51, porque es la misma matriz. Entonces aquí abajo da 29,51, lo puedo ir colocando directamente. Aquí ya ustedes saben cómo se hacen estos cálculos. Pueden ir verificando ustedes con su calculadora en sus casas, verifiquen que estos son los resultados que dan allí, ¿sí? Donde la intensidad 2 va a ser igual a 101 dividido entre 29,53, lo que quiere decir que la intensidad 2 es de 3,42 amperios. No me detengo a explicar esto porque ya ustedes se los acabo de explicar acá y ya ustedes deben saber hacer esto porque ya esto se vio en el primer lapso de la matemática de quinto año. Y una vez que tenemos intensidad 1 y tenemos la intensidad 2, siguiendo esta fórmula que tenemos acá, que es la ecuación 1, y 1 igual a I2 más I3, ¿sí? Como ya tengo I2 y tengo I3, puedo calcular, como tengo I1 y tengo I2, puedo calcular I3. Entonces, ya que I1 menos I2 menos I3 es igual a 0, que sería esta ecuación que nosotros escribimos por aquí, vamos a despejar I3. ¿Sí? Este I3 que estaba aquí negativo lo pasamos hacia acá como positivo. I1 menos I2 es igual a I3, de donde I3 será igual a I1, que es 4,89 amperios, menos I2, que es 3,42 amperios. Por lo tanto, intensidad 3 es igual de 1,47 amperios. Ahí está entonces resuelto nuestro circuito. De esto es lo que se trata, determinar cuál es el valor de las intensidades que pasan, que circulan por esa
por esa red eléctrica. Hay aquí algo muy importante que necesito indicarles. En dado caso de que alguna de estas intensidades hubiese dado negativa, ¿sí? Ahí eso hubiese significado que cuando nosotros establecimos el sentido de las intensidades, que esa intensidad no iba en el sentido que nosotros le dimos, sino en el sentido contrario. O sea, si intensidad 2 nos hubiese dado un valor negativo, allá al final, indicaría que intensidad 2 en realidad no se dirige hacia la derecha, sino que va hacia la izquierda. Eso es lo que significaría si en dado caso les llega a dar alguna intensidad con un valor negativo. Ok, muchachos, suerte.